Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Bar Baktas y Yağmur Yüksel cancelaron su boda inesperadamente. Lo que parecía una historia de amor destinada a llegar al altar se transformó en uno de los episodios más conmovedores y comentados de las últimas semanas. Bar Baktas y Yağmur Yüksel, una pareja muy querida por el público, sorprendieron a todos al anunciar la cancelación repentina de su boda. Un evento que ya estaba completamente organizado y que tenía incluso la atención de los medios. La historia comenzó a tomar otro rumbo cuando, a pocos días del gran día, surgieron rumores sobre desacuerdos familiares. Aunque al principio ambos trataron de mantener silencio, finalmente la verdad salió a la luz. Las familias de ambos, en particular la familia de Bar, no estaban de acuerdo con el matrimonio. Yo siempre he querido lo mejor para mi hijo, fueron las palabras de la madre de Bar en una declaración informal a la prensa. No tengo nada en contra de Yağmur, pero simplemente creo que no es la persona adecuada para él. Estas palabras resonaron fuertemente entre los seguidores de la pareja, quienes comenzaron a especular sobre lo que realmente sucedía detrás de las cámaras. Yağmur Yüksel, por su parte, se mostró completamente devastada. Una fuente cercana a ella afirmó, Yağmur se quedó literalmente vestida de novia, con el corazón roto. No podía creer que Bar hubiera tomado una decisión tan drástica de último momento. En efecto, el día en que debía celebrarse la boda, Yağmur fue vista en el lugar del evento, aún con el vestido puesto, intentando comprender lo que había pasado. Bar Baktas tomó una decisión difícil pero, según sus propias palabras, necesaria. A veces el amor no es suficiente. Mi familia ha sido todo para mí desde siempre, y cuando se oponen con tanta firmeza, uno tiene que detenerse y pensar en todo, declaró en una entrevista breve. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, confusión y resignación. Los fanáticos reaccionaron con una avalancha de mensajes de apoyo a Yağmur, muchos de ellos criticando duramente a Bar por no defender su relación hasta el final. En redes sociales, los hashtags #justicia para Yağmur y #amor sin condiciones se volvieron tendencia durante varios días. Aún así, Bar no se retractó de su decisión. En uno de los momentos más conmovedores de esta historia, una amiga de Yağmur compartió en redes sociales una imagen de ella sentada sola en una sala decorada con flores blancas, con el vestido de novia aún puesto. La imagen se volvió viral, simbolizando la tristeza y la frustración de una mujer que lo había apostado todo por amor. Ella lo amaba de verdad. No merecía terminar así, escribió una seguidora en un comentario que recibió miles de me gusta. Mientras tanto, Bar ha mantenido un perfil bajo desde entonces, sin hacer más declaraciones públicas. Lo que queda ahora son recuerdos y un futuro incierto para ambos. Algunos creen que el tiempo curará las heridas y que incluso podría haber una reconciliación. Otros opinan que esta ruptura es definitiva y que cada uno tomará caminos distintos. Lo que es seguro es que esta historia ha tocado el corazón de muchos, especialmente de nuestras seguidoras mujeres, quienes se identificaron con el dolor de Yağmur y cuestionaron el peso de las decisiones familiares en la vida amorosa de las personas. En la sociedad actual, es cada vez más común ver cómo las relaciones amorosas pueden verse afectadas por la influencia de las familias. El amor, que debería ser el pilar de una relación, a menudo se ve eclipsado por las expectativas y opiniones de los seres queridos, creando una presión adicional para las parejas. La familia, a pesar de ser un soporte fundamental, también puede convertirse en una barrera cuando sus intereses no coinciden con los de los miembros de la pareja. Es importante destacar que las familias tienen buenas intenciones, generalmente basadas en el deseo de proteger a sus hijos. Sin embargo, este tipo de intervenciones puede generar tensiones difíciles de manejar. En este caso, Bar se vio atrapado entre su amor por Yağmur y su lealtad a su familia. El conflicto interno que debió enfrentar fue evidente en sus declaraciones posteriores, donde afirmó que tomar una decisión tan drástica le resultó insoportable, pero necesaria para mantener la paz familiar. Pero,
¿realmente es justo poner en primer plano las opiniones familiares cuando se trata de una relación personal? ¿No es el amor la base de una pareja, y no debería ser este el criterio principal para tomar decisiones tan significativas como el matrimonio? Es una pregunta que muchos seguidores de la pareja han comenzado a cuestionar. En las últimas décadas, el concepto de familia ha evolucionado considerablemente y ahora muchas personas consideran que el bienestar emocional y la felicidad individual deben ser igualmente valorados. Sin embargo, para algunas personas, la presión de la familia es insostenible. En este caso, Bar, al parecer, no fue capaz de hacer frente a la oposición de su madre y otros miembros cercanos de su familia. Esta situación subraya un tema universal, la lucha entre la independencia emocional y la necesidad de pertenecer a un núcleo familiar que, por razones culturales o personales, se siente con derecho de influir en las decisiones personales más importantes. Por otro lado, la situación de Yamur refleja una forma de vulnerabilidad emocional que muchos pueden comprender. El dolor de ser rechazada por alguien a quien se amaba profundamente no es solo una herida sentimental, sino también una experiencia que cuestiona la confianza y el valor propio. En este sentido, ella se convierte en un símbolo de todas las personas que han tenido que enfrentarse a un amor no correspondido o a una relación que no se concreta debido a factores fuera de su control. Su historia resuena con aquellos que han sido víctimas de circunstancias más grandes que ellos mismos, como la presión social, la desaprobación familiar o incluso las expectativas que la sociedad pone sobre ellos. Aunque el futuro es incierto para ambos, la lección que podemos sacar de esta triste historia es que las relaciones no solo dependen del amor entre dos personas, sino también del contexto en el que se desarrollan. Las familias, la cultura y las normas sociales juegan un papel crucial, y a veces se imponen de manera tan firme que se hace difícil encontrar un equilibrio entre las diferentes expectativas. Es posible que, con el tiempo, Bar y Yamur puedan encontrar el entendimiento que ahora parece tan lejano. Quizás el dolor y la distancia de esta experiencia les den una perspectiva diferente sobre lo que verdaderamente importa en la vida. Sin embargo, la historia de su cancelación de boda deja una marca profunda en todos los que la han seguido, y sobre todo, en aquellos que todavía creen en el amor sin barreras ni condicionamientos. En cuanto a los seguidores, no cabe duda de que esta situación continuará siendo tema de conversación durante mucho tiempo. La gente tiende a identificarse con situaciones que reflejan sus propios miedos y deseos, y la historia de Bar y Yamur está llena de esos elementos. La pregunta sobre si Bar hizo bien al anteponer la familia al amor es una que probablemente seguirá siendo debatida. Y las respuestas serán tan diversas como las opiniones personales de quienes se ven reflejados en esta complicada situación. ¿Qué opinan ustedes, queridos seguidores? ¿Creen que el amor verdadero debería prevalecer sobre las expectativas familiares? ¿Es posible encontrar una solución que permita reconciliar el amor con el compromiso con la familia? Déjenme sus comentarios y opiniones, porque este tipo de historias nos hacen reflexionar sobre cómo equilibramos nuestras relaciones personales con las presiones externas que nos afectan. No olviden suscribirse al canal, dar like a este video y activar la campanita para no perderse ningún episodio. Nos vemos en la próxima historia, llena de emociones y reflexión.